Versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Es un versículo conocido, amén. Es un versículo conocido. Presta atención a la palabra de Dios y deje que el Espíritu de Dios lo transforme su mente y su corazón. Estamos allí, iglesia. La palabra de Dios dice: desde los días de ¿quién? De Juan el Bautista hasta ahora. Diga conmigo, ahora. Entonces, desde aquel tiempo hasta este tiempo, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué dice? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para que mejor lo entienda, se lo leo Nueva Versión Internacional. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Viene avanzando contra viento y marea. Y luego dice: y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan. ¿Por qué? Porque hay viento y hay marea. ¿Dónde? Golpeando el reino de Dios. Pero los que se aferran a él permanecen en él. En traducción lenguaje actual dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿De qué? ¿De formar parte de qué? Del reino de Dios. Presta atención en esta mañana. Diga conmigo: cristianismo ofensivo. Dígalo con ganas, como que se está vivo en esta mañana. Cristianismo ofensivo. Es solamente la introducción para a donde Dios nos quiere llevar. Amen. Lo que Él nos quiere enseñar. Pero Dios nos está preparando para algo. ¿Cristianismo qué? Ofensivo. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y solamente un pequeño grupo, que Dios los llama el grupo de los violentos, Amen, lo arrebatan. ¿Solamente quiénes? Los violentos. Y este es Jesús hablando. Este es Jesús mismo hablando. No hay manera como discutir en contra de eso, porque no fue un apóstol quien lo dijo, no fue un profeta quien lo dijo, fue Jesús mismo quien lo declaró. Amen. Solamente los violentos lo arrebatan. Está hablando de un grupo en particular que tiene el poder por su violencia para seguir y permanecer en algo que llamamos reino de Dios. Amen. Pero Jesús dijo: desde Juan el Bautista hasta hoy. ¿Por qué Juan? Porque Juan el Bautista fue el primer hombre que de su boca salió el reino de los cielos. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue el hombre que Dios usó para abrir el camino para que se pudiera establecer su reino sobre la faz de la tierra. ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Por qué Jesús dijo desde los días de Juan? ¿Cómo no dijo desde los días de Abraham? ¿Cómo no dijo desde los días de Isaac? ¿Cómo no dijo desde los días de Jacob? ¿Cómo no dijo desde los días de Elías?
¿Cómo no dijo desde los días de David? El reino de los cielos sufre violencia. Dijo desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Porque Juan fue el hombre que Dios envió para traer el mensaje del reino de los cielos. Juan fue el primer hombre que abrió su boca públicamente para decirles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan fue el primer hombre que empezó a enseñar acerca de tal reino. Juan fue el hombre que tuvo la revelación de parte de Dios que el que venía era un reino, no era solamente una persona. Juan sabía que venía un gobierno nuevo sobre la faz de la tierra. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amen. Por eso Jesús dijo desde Juan hasta ahora: el reino sufre violencia, el reino sufre ataques, el reino sufre combates, el reino sufre pruebas. ¿Por qué? Porque se predicó del reino. Porque a alguien se le ocurrió abrir su boca del reino. Amen. Y ese hombre fue Juan. Porque por fin alguien pudo declarar aquí en la tierra: el reino se ha acercado. Y cuando el reino de Satanás, cuando el reino del diablo, no para el reino de aquel que te conté, no, como dicen aquí en Brownsville, para el reino de aquel que te dije. No. Tiene su nombre, se llama diablo, se llama Satanás. Desde que el reino de Satanás, desde que el reino de las tinieblas, desde que el reino de maldad escuchó aquí en la tierra un hombre declarar el reino de Dios, desde ese día provocó una reacción en el mundo espiritual, en el reino del enemigo. Amen. Y esa reacción que tuvo es de que es tiempo de atacar a este reino. ¿Por qué? Porque quieren establecer un nuevo reino sobre la faz de la tierra. Es tiempo de levantarnos. Amén. Cuando salió la palabra el reino de los cielos, el reino de Dios, fue cuando el diablo se levantó. Por eso Jesús dijo: desde que Juan el Bautista empezó a predicar acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos, este reino ha sufrido violencia, este reino ha sufrido ataques, este reino ha sufrido pruebas. ¿Desde cuándo? Desde que alguien lo declaró. Porque esa declaración reino de Dios, cuando alguien dice el reino de Dios, lo que se está registrando, escúcheme bien, iglesia, para que aprenda algo, para que ya no quede como una persona ignorante cuando salen palabras de su boca. Muchos de nosotros decimos que tu reino venga, que tu reino sea establecido en el mundo espiritual, iglesia. El enemigo está escuchando lo que tu voz o lo que tu boca está hablando. Y cuando el enemigo escucha que el reino de Dios se ha establecido ahí en el mundo espiritual, en el reino de las tinieblas, es registrado como guerra. Aleluya. Es una directa amenaza al reino del enemigo. Cuando alguien dice que el reino de Dios se ha establecido, es una declaración de guerra. Cuando alguien escucha el reino de Dios, saltamos, brincamos, nos gozamos, que el reino de Dios se ha establecido. Viene una alegría, viene un gozo, pero muchos de nosotros no sabemos que también viene guerra.
Por eso Jesús dijo: desde que Juan predicó del reino de los cielos hasta ahora sufre violencia, ha habido guerras, ha habido combates en el mundo espiritual, porque alguien declaró aquí en la tierra el reino de los cielos, y es registrado en el mundo espiritual, es registrado en el reino de las tinieblas como una declaración de guerra. Cuando tú dices reino de Dios, lo que estás declarando es guerra en contra del enemigo, por lo cual provoca una reacción. Amen. Y van detrás de ti. Si llegas a tu casa y dices: Señor, que tu reino se ha establecido en este lugar, el reino de las tinieblas reacciona. Hay una reacción de parte del enemigo. Y lo siguiente que viene es un ataque. Ya sea en tu casa, ya sea en tu familia, ya sea en tu vida, ya sea en tu salud, ya sea en tu economía, ya sea en tu vida espiritual, ya sea en tu trabajo, pero provocas una reacción. Cuando dices el reino de Dios se ha establecido en este lugar, lo que el diablo percibe es declaración de guerra. Cuando alguien levanta su voz y declara el reino de Dios, el diablo dice: este me acaba de declarar guerra. Ahora te das cuenta por qué los ataques. Ahora te das cuenta por qué las luchas. Ahora te das cuenta por qué las enfermedades, los achaques, los dolores. Ahora te das cuenta por qué ciertas cosas suceden. Porque declaraste guerra cuando dijiste el reino de Dios. El diablo lo recibe, lo percibe como una declaración de ¿qué? De guerra. Por eso dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, sufre ataques, sufre combates, sufre luchas, porque fue la primera vez que se declaró el reino de los cielos. Usted tiene que entender, iglesia, que Satanás le quitó el reinado a los hombres. Dios se lo entregó a los hombres. Dios se lo entregó a Adán y a Eva. El control, el dominio, toda la potestad sobre la tierra. Pero cuando el diablo hizo que Adán y Eva pecaran y fallaran, fue cuando él le arrebató todo el reino. Entonces este mundo, esta tierra está siendo gobernada por Satanás. Por eso Jesús dijo en Juan 14 versículo 30: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esa palabra príncipe es gobernador. En otras palabras, Jesús está diciendo: viene a mí el gobernador de todo el mundo, a mí, pero no tiene poder ni dominio alguno en mí. Tiene poder en la tierra, pero no sobre mí. Gobierna los asuntos terrenales, pero no me gobierna a mí. Domina al mundo, pero no me domina a mí. El apóstol Pablo lo llamó el Dios de este mundo. ¿Lo llamó qué? Entonces todo el mundo puede decir: yo alabo a Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿A qué Dios sirves? ¿Quién es tu Dios? ¿El Dios de este mundo o el Dios todopoderoso? ¿Cuál es tu Dios? No puedo distinguir entre tu Dios y el verdadero Dios, porque usas la palabra Dios. Porque el apóstol Pablo llamó Dios al diablo y lo llamó el Dios de este mundo. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo. Esa palabra siglo es la palabra mundo. Entonces, en otras palabras, en los cuales el Dios de este mundo, ¿qué hizo?
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios mismo. ¿Cómo lo llamó? El Dios de este mundo. Y el apóstol Juan dijo: el diablo controla todo este mundo. Esta tierra, el diablo la controla. Esta tierra donde nosotros vivimos, el diablo la controla. El diablo tiene dominio sobre todo esto. Por eso dijo en primera de Juan 5:19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está siendo dominado por el maligno, por el diablo. Entonces se da cuenta por qué cuando Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora se puede dar cuenta porque hubo una reacción en el mundo espiritual de parte del gobierno o del reino de Satanás, porque el reino de Satanás se estableció sobre la faz de la tierra. Y ahora viene un hombre llamado Juan, que le decían Juan el Bautista porque bautizaba. Viene y declara: el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces el mundo espiritual se registró como una guerra, una declaración de ¿qué? De guerra. ¿Por qué? Porque este es el reino de Satanás. Y lo que Juan el Bautista le está diciendo al reino de Satanás es: prepárate, porque venimos a arrebatarte todo lo que tú le quitaste a la humanidad. Venimos para conquistar. Es una declaración de guerra. Por eso desde los días de Juan el Bautista ha habido ¿qué? Guerra. Porque es una declaración de ¿qué? De guerra. Porque es un reino contra otro reino. Discúlpame al decirte esto, pero cuando ingresaste a este reino, te has hecho un enemigo del diablo. Es lo que eres para él. Eres su enemigo. Amen. Eres simplemente su enemigo. Amen. ¿Estás siguiendo, iglesia? Por eso desde los días de Juan el Bautista hasta ahora ha habido ¿qué? Guerra. ¿Ha habido qué? Guerra. Lucha. ¿Ha habido qué? Combate. Porque alguien declaró: el reino de los cielos. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amen. Escúcheme bien y escúcheme claro. Dios está en busca de cristianos. Dios. Pero Dios no está en busca de cualquier cristiano. Hay un grupo de cristianos en particular de cuales Él está en busca. Dios no está en busca de cristianos que solamente se congreguen, que solamente vengan y se sienten. Dios está interesado en cristianos que puedan seguir extendiendo su reino. Y con lo que ahora aprendimos, que cada vez que declaras el reino de Dios, Satanás lo registra como una declaración de guerra. Esos son los cristianos que Dios está buscando. Cristianos que tengan la valentía de declarar el reino de Dios, aún sabiendo que el diablo se va a levantar, pero sabemos que nuestro Dios también se va a levantar. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amen. Dios está buscando cristianos que tengan la valentía de seguir extendiendo las fronteras y los confines del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Dios está buscando ese tipo de cristianos y los reconocemos como cristianos ofensivos. Amen. ¿Cristianos qué? Ofensivos. Ofensivos. No defensivos, sino ofensivos. Amen. No se trata de cuidar el reino. Sí, hay muchos. Me río porque me veo en la cámara. Aleluya. No se trata de cuidar el reino.
trata de extender el reino. Amen. Se trata de extender el reino. Amen. Vamos a decir que este es el reino de Dios y este es el reino de las tinieblas. Al momento que brincas aquí hay guerra. Declaras guerra contra el diablo. Declaras guerra contra el enemigo. Esta es la verdad del evangelio y Dios está buscando cristianos ofensivos. ¿Qué significa esa palabra ofensivo? Esa palabra ofensivo significa sirve para atacar o puede atacar. Amen. Eso es lo que significa. Sirve para atacar o puede atacar. Es el tipo de cristianos que Dios está buscando en este siglo XXI. Dios ya no está buscando que la iglesia se llene de congregantes que vengan, pero no hacen nada por su reino ni para su reino. Dios no está buscando gente que venga y se congregue, que venga el martes, que venga el domingo, que venga y se siente y después diga: gloria a Dios, pastor, estuvo hermoso el mensaje. Qué hermoso estuvo el mensaje. ¿Cómo que hermoso? ¿Cómo que hermoso? Estuvo hermoso el mensaje. Me ofendes si me dices que mi mensaje estuvo hermoso. Me ofendes si me dices que estuvo hermoso, pastor. Ay, la campaña, pastor, estuvo hermosa. Poderoso, violento. Me gusta cómo nombró el pastor Miguel Sánchez uno de sus servicios. Le puso martes violento. Amen. El cristiano ofensivo es alguien que puede atacar. Amen. Y que sirve para atacar. Amen. No solamente se trata de atacar, sino que se trata de ser efectivos en tu ataque. No solamente se trata de pelear, sino que también se trata de saber pelear. Yo tengo un amigo que como le gustaba pelear, nunca lo quería dejar pelear porque siempre perdía. Siempre, no había pelea que no, pero él le encantaba pelear y se ponía bien bravo, pero siempre le ponían a él. Entonces hay cristianos bravos, pero el diablo siempre les pone. Porque no se trata de solamente pelear, se trata de ganar. Amen. No solamente se trata de pelear, sino que se trata de saber cómo pelear. Amen. Tenemos que ser cristianos que ofensivos. Diga conmigo: ofensivo. Ofensivo. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es alguien que sirve para atacar. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es alguien que puede atacar. Amen. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es alguien que sabe atacar. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es alguien que sabe cómo pelear espiritualmente. Y hacia allí es donde Dios nos está llevando. Enséñales a pelear espiritualmente porque no saben. Muchos pelean pero no saben cómo pelear. Cuando alguien quiere convertirse en un boxeador, pasas por entrenamientos. ¿Para qué? Para que cuando te montes en el ring para pelear, ganes. No solamente pelees, sino para que ganes. Amen. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano, escuche bien, un cristiano ofensivo no está a la defensa, sino a la ofensa. Amen. Un cristiano ofensivo no es alguien que espera que el enemigo lo ataque, sino que es un cristiano que ataca al enemigo. Hay cristianos que esperan que el diablo los ataque. Ajá. Pero hoy en día hay cristianos que atacan al enemigo. Amen. Hoy en día hay cristianos que el diablo va correteándolos, pero hoy en día hay cristianos que corretean al diablo. Amen. ¿Está siguiendo, iglesia?
¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo no es alguien que espera que el enemigo lo dañe, sino que ellos dañan al enemigo. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo vive para causar daño en el mundo de las tinieblas. Amen. Ese es su propósito: causar daño, causar daño, causar daño. ¿Dónde? En el reino de las tinieblas. Esa es su vida, ese es su pensamiento, ahí está su corazón. ¿Cómo puedo dañar al diablo? Ese es un cristiano ofensivo. ¿Cómo puedo lastimar al diablo? No cómo me puedo proteger para que el enemigo no me lastime. No, ¿cómo lo puedo dañar yo a él? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer yo para causar daño en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, en el reino de Satanás? ¿Cómo le puedo hacer para causarle daño? Porque tengo años que me está causando daño a mí. Ese es un cristiano ofensivo. Un cristiano ofensivo es un terror para el reino del diablo. Es un terror. Un cristiano ofensivo para el reino del diablo. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es alguien que oprime a los demonios. Amen. Al cristiano los demonios lo oprimen, pero el cristiano ofensivo oprime a los demonios. Por eso Jesús venía conquistando ciudades, conquistando territorios, conquistando regiones, y los demonios temblaban y le decían: ¿por qué nos atormentas si no ha venido nuestro tiempo? Entonces hay un grupo de personas que ellos atormentan y oprimen a los demonios, pero muchos de nosotros somos oprimidos por ellos. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es un cristiano que tiene una mentalidad diferente y tiene una mentalidad de guerrero. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo tiene un corazón de guerra. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo vive para establecer y expandir el reino de Dios, cueste lo que cueste. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es un cristiano valiente. ¿Es un cristiano qué? Un cristiano ofensivo es un cristiano fuerte y resistente. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es un cristiano con autoridad y con poder. ¿Con qué? Autoridad y poder. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es el que está obrando en la gran comisión que Dios nos dejó, que Jesucristo nos encomendó. Él nos dejó un mandato. Jesús nos dejó una gran comisión. ¿A cuál fue esa gran comisión? En Mateo 28 del 18 al 19, Jesús se acercó a los apóstoles y les dijo: toda potestad, toda autoridad, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id. ¿Qué les dijo? Por tanto, y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No les dijo: espérense que el mensaje crezca y que el mensaje convierta las almas, convierta las vidas, transforme los hombres, sino que les dijo: por la potestad que me ha sido dada, por la autoridad que me ha sido dada, por el dominio que me ha sido dado, por tanto los envío. Vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes? A las naciones. Dios quiere que discipulemos las naciones, no personas. Amen. Naciones.
Dios no está interesado en que solamente a una persona se le predique el evangelio y se convierta. Dios está interesado en que naciones se conviertan. Y un cristiano ofensivo es alguien que va por el mandato que Jesús dio. Jesús sabe que al momento que alguien se atreva para entrar a una nueva región, para venir a predicar el evangelio de las buenas nuevas, para extender los territorios del reino de Dios, Jesús sabe que va a haber una reacción por parte del reino de las tinieblas. Por eso dice: antes de que vayan, esperen en Jerusalén que la promesa de mi Padre, hablando de quién, del Espíritu Santo, y cuando Él venga van a recibir ¿qué? Poder. Cuando reciban poder, entonces vayan, porque Dios no los mandó desarmados ni desamparados. Dios los mandó con el Espíritu Santo y con poder, que eso es lo que se necesita para poder conquistar naciones. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es alguien que puede conquistar continentes para Dios. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es alguien que puede conquistar naciones para Dios. Es un cristiano que puede conquistar naciones, países, estados, regiones, territorios para Dios. Ese es un cristiano ofensivo. Alguien que va conquistando, que hace que retroceda el reino de Satanás y se ha establecido el reino de Dios. Es alguien que va atacando el reino de las tinieblas para que el reino de Dios sea establecido. Ese es un cristiano ofensivo. Así que cuando hablamos de cristianismo ofensivo, se trata de establecer y extender el reino de Dios sobre la faz de la tierra, cueste lo que cueste. Se moleste el diablo, no se moleste, haya guerra o no haya guerra, nosotros vamos a conquistar regiones para Dios. Amen. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Amen. ¿Qué es un cristiano ofensivo? Un cristiano ofensivo es un cristiano que tiene el corazón de Dios. Un cristiano ofensivo es alguien conforme el corazón ¿de quién? De Dios. De Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 22, hay un testimonio acerca de David, hijo de Isaías. Y la Biblia dice que era un varón conforme a mi corazón, y hará todo lo que yo le pida, o todo lo que yo quiera. ¿Hablando de quién? De David. David fue un hombre conforme el corazón de su Dios. Y hay una característica de este Dios a quien nosotros servimos que muchos desconocemos. Y una de sus características es que Dios, este Dios a quien nosotros servimos, es un Dios de guerra. ¿Es un Dios de qué? Dígalo con fuerza. De guerra. ¿Es un Dios de qué? De guerra. Diga conmigo: el Dios que yo sirvo. El Dios que yo sirvo Es un Dios de guerra. es un Dios de guerra. Sí, Él es un Dios de guerra. Ese es el Dios que nosotros servimos. Él es un Dios de paz. Es un Dios de paz. Ajá. Pero cuando brincas al otro lado, cuando traspasas su paz, se convierte en un Dios de guerra. Amen. Y va a luchar contra ti y te va a desaparecer, sea quien sea, sea demonio, sea diablo, sea persona, te desaparece, porque Él es un Dios de guerra. Amen. En Éxodo capítulo 15 versículo 13 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Por eso Él es Jehová ¿de qué? De guerra. De los ejércitos.
qué tiene sus ejércitos? Porque es un Dios de guerra. Amen. Jehová es su nombre, Jehová de los ejércitos. En Salmos 24:8 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. A este Dios le encanta pelear, le encanta conquistar, le encanta gobernar. Y muchas de las veces para poder conquistar tiene que haber una ¿qué? Guerra. La verdad de las cosas. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David era un hombre de guerra. Cuando nadie sabía qué hacer con Goliat, dieron testimonio de David para ver si era capacitado para confrontarse a Goliat. Y en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 18 trajeron testimonio de este varón y dijeron: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaías de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ese era el testimonio de David, que era un hombre valiente, que era un hombre fuerte y que él era un hombre de ¿qué? De guerra. Un cristiano ofensivo es un cristiano conforme el corazón de Dios, es un cristiano de guerra. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Es un cristiano de qué? El cristiano, iglesia, o la vida cristiana del 2021 ya no solamente es de ser un discípulo, de ser un estudiante. Ya no solamente es soy un discípulo, soy un estudiante de Jesucristo, soy un seguidor de Jesucristo, sino que el cristiano del siglo XXI tiene que ser un guerrero. Tienes que ser un guerrero para poder disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Tienes que pelear por ellas, por si no lo sabías. El apóstol Pablo dijo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. ¿Dónde están? Todo lo que necesitas está en las regiones celestes. ¿Y dónde están en tu vida? Todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿dónde está? ¿Por qué no lo puedo ver? Porque muchas de ellas vas a tener que pelear por ellas. En Deuteronomio 1:8 Dios le dijo a Moisés: les he dado la tierra que le prometí a tus padres, pero vayan y tomen posesión de ella. Vayan y hagan ¿qué? Tomen ¿qué? Posesión de ella. Es tuya. Pelea para que la obtengas, pero ya te la di. Una cosa es que Dios te la entregue y otra cosa es que tú pelees por ella. Pero solamente va a llevar, lo único que le va a garantizar a un cristiano obtener todo lo que Dios tiene para él o para ella, es por medio de la guerra. ¿Qué tanta guerra vas a hacer? ¿Qué tanta lucha vas a llevar a cabo para poder obtener todo lo que Dios tiene para ti? Usted sabe quién fue un apóstol que comprendió esto. Fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue el apóstol que más territorios conquistó para el reino de Dios. Pero ¿sabe cuál fue su testimonio? ¿Sabe cuál fue? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 32. Escuche lo que dijo él. Lo que él tenía que hacer para conquistar. Escuche esto. Primera de Corintios 15:32. Si como hombre batallé, luché, peleé en Éfeso contra fieras,
peleé, luché, combatí en Éfeso contra fieras, contra bestias. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: la razón por qué pude conquistar a Éfeso fue porque pude pelear contra bestias, contra fieras. Por eso pude conquistar. ¿Por qué? Porque peleé, porque guerrié. Y si no fuera sido por la pelea, si no fuera sido por la guerra que traje a las bestias de Éfeso, no hubiera conocido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos quiere llevar a esa área, al área donde vamos a conquistar. Y el primero que te tienes que conquistar eres tú mismo. Eres tú mismo. Le doy un versículo. Está aquí. Aleluya. Te estoy hablando de las verdades de la cristiandad. No es un mensaje que vas a escuchar. No lo vas a escuchar. Aquí en Bronzeville jamás. Ajá. Olvídate, jamás lo vas a escuchar. Aquí vas a escuchar: tira la red otra vez. Tira, agarra la red, tírala otra vez. Ajá. Aquí vas a escuchar solamente: di la palabra, mi siervo va a salir. Aquí vas a escuchar: el flujo se acabó. Es lo que vas a escuchar aquí en Bronzeville. Pero jamás esto. Come on. Esta es la realidad de las cosas. ¿Quieres pelear? ¿Quieres ganar tu familia? ¿Quieres Amen. ganarte tus hijos? Amen. ¿Quieres ganarte a tu esposo? Amen. ¿Quieres ganarte a tu esposa? Amen. Esto es. No hay otro. That's right. No te gusta lo que estás viendo, no te gusta la vida que estás viviendo, te toca pelear por ella. That's right. No te toca quejarte. No te toca hablar con alguien más de lo que estás pasando. Te toca pelear. Amen. Te toca luchar. Sin lucha no va a haber victoria de nada. Lea Primera de Crónicas. Se me fue el capítulo. Se me hace que es capítulo 20. No lo sé, pero léalo y va a ver todo lo que el rey David conquistó. Y de aquí conquistó este rey y mató a 700,000. Y de este rey mató a 300,000. Y de este rey mató a 500,000. Un hombre llamado David. Y dice: y Dios le daba victoria por donde sea que él iba. Pero él era un hombre de guerra. No era un hombre de que se quejaba. No era un hombre de miedo. Era un hombre de guerra. Era un hombre que peleaba. Pero el primero que tienes que conquistar eres tú mismo. ¿Es quién? Mire lo que dice Proverbios 16:32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que puede conquistar toda una ciudad. Pero eso continuamos la próxima semana. Pero el hombre que peleó, el hombre que más conquistó, fue un hombre decidido a pelear. Fue un hombre decidido a luchar. Fue un hombre de guerra. Por eso él fue el que te trae la revelación de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque él fue un hombre de guerra. Y la próxima semana te voy a enseñar cómo pelear. ¿Quiere aprender cómo pelear? Cuesta mucha oración. Cuesta mucha oración. Porque esto
Lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios fue algo que Dios le mostró para pelear, porque él tenía el corazón para conquistar naciones, pero no sabía cómo conquistarlas. Por eso Dios le tiene que enseñar a él cómo pelear, así como le enseñó a David. David dijo: Dios es el que enseña mis manos a pelear y mis dedos a la guerra. Es un conocimiento que viene de arriba. Amen. Y por eso Dios quiere enseñarnos cómo pelear. Amen. Dios le enseñó al apóstol Pablo la armadura en Efesios 6, 13 al 17. Escuche bien: toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, habiendo acabado todo, para que estés firme. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amen. Toda la armadura de Dios, desde cabeza hasta pies, totalmente cubierto, pero totalmente descubierto de tu espalda. Por frente estás cubierto, por detrás estás descubierto. ¿Sabe por qué? Por lo que dijo Santiago en el capítulo 4. Santiago 4, versículo 7. Dice: sométanse a Dios y resistan al diablo, y él huirá de nosotros. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién va a huir? El diablo. ¿Y quién huye en estos días? ¿Quién sale corriendo? Ajá. El cristiano del 2021. Se aparece el diablo y ellos corren. Jesus. Entonces el diablo lanza su dardo, y como no tienes cobertura atrás, te mata. Ajá. Porque no hay cobertura atrás. Por eso Santiago está diciendo: jamás le den la espalda al diablo. Amen. Jamás te rindas cuando estás peleando contra el diablo. Amen. Porque llega un momento, si puedes persistir en la lucha, si puedes persistir peleando, el que se va a ir no eres tú, es el diablo. Amen. El cristiano no retrocede. El cristiano ofensivo no le da la espalda a Dios. El cristiano ofensivo no huye de los problemas. El cristiano ofensivo es el que se para confrontar a esos problemas. Es el cristianismo ofensivo. Pero ¿cómo peleamos? La próxima semana empiezo, y te voy a enseñar unas cosas de las cuales jamás pensabas que así se peleaba. Y para pelear se toma mucha oración. Entonces, si quieres convertirte en un cristiano ofensivo, en un cristiano que conquista, en un cristiano que puede ganar, en un cristiano que puede experimentar victorias en su vida, te va a tocar mucha oración. Y si no estás decidido a orar, no estás decidido a tomar victorias sobre tu vida, porque necesitas que esperar que Dios te enseñe cómo pelear. Porque no es en todas las batallas que vas a pelear de la misma manera. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Diga conmigo: cristiano ofensivo. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Ponte de pie. Cristiano ofensivo.